Avui a la secció de l'UDL parlem amb el Lorenzo Fraile, que és catedràtic de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària, Forestal i Veterinària de l'UDL i director de la nova càtedra d'Alimentació Sostenible de l'UDL i Grup Vallcompanys. Bon dia, què tal, com anem? Buenos días. En primer lloc, per què de la necessitat d'aquesta nova càtedra? Bueno, las cátedras son una iniciativa conjunta entre las empresas y la universidad, y entonces pues el grupo Vallcompanys, que es uno de los principales grupos europeos agroalimentarios, ha creído conveniente potenciar todo lo que es la alimentación sostenible y bueno, y tenemos la fortuna que ha pensado que la UDL era un buen socio para poder desarrollar esta acción de promoción conjunta sobre lo que és el concepte d'alimentació sostenible. Entrem una mica amb els objectius de la càtedra, és allò que busca com a primer objectiu. Bueno, los objetivos son variados, básicamente bajo el objetivo primordial, que es promocionar, divulgar, fomentar todos los aspectos relacionados con lo que es la alimentación sostenible, desde la producción básica de cereales hasta la producción de alimentos, ¿no?, para el consumidor. Siempre en un concepto de bioeconomía circular, es decir, la idea es no perder recursos, ser óptimos en la utilización de los recursos y básicamente es promover todo esto. Y esta promoción, ¿cómo se plasma, ¿no?, en la práctica? Bueno, pues tenemos varias estrategias. La primera, hemos creído conveniente dar unos premios, ¿no? Es decir, premiar a aquellos alumnos de grado y de máster que su trabajo TFG o TFM optimice estos conceptos. Es decir, nos enseñen o nos indiquen de qué manera se puede optimizar mejor, ¿no?, en esta cadena de producción los procesos, con el objetivo de que sea más sostenible, ¿no? Es decir, que nuestro sistema productivo no consuma más recursos de los necesarios y optimice estos procesos, ¿no? Que sea más eco-friendly, ¿no?, que se llama ahora, ¿no?, con el mundo, ¿no?, con la naturaleza, y seamos capaces, ¿no?, de convivir mejor, seamos capaces de generar recursos, pero sin desperdiciarlos, ¿no? Entonces, promovemos el tema de los premios, tanto TFG como TFM. Va a haber 2 convocatorias. Ya está, por cierto, aprovecho para destacar que ya ha sido publicada la promoción de los trabajos final de grado. Animo a todos los alumnos, tanto de la UDL como de cualquier otra universidad que nos pueda estar escuchando, que si su TFG está relacionado con la alimentación, con el concepto, ¿no?, de sostenibilidad en la cadena agroalimentaria, por favor, que nos envíen su TFG. Y ya para primavera sacaremos también los TFM, ¿no? Eso por un lado, o sea, promoción a nivel de TFG, TFM, trabajos que vayan encaminados. Y luego también vamos a promover jornadas que vamos a traer ponentes de renombre internacional a Lleida para que nos hablen de conceptos relacionados con alimentación sostenible, cómo potenciarla en diferentes ámbitos. Este año empezaremos con la nutrición animal, ¿vale?, dentro además en cooperación con el máster en sanidad y producción porcina, y en sucesivos años iremos tocando diversos aspectos. Estas son, digamos, las primeras acciones. La cátedra arranca este año, de acuerdo, con que este año es de asentamiento y de desarrollo, y luego en años posteriores, pues junto con la colaboración del comité que lo gestionamos, intentaremos ampliar. Pero en principio este año serían los premios y acciones de formación, ¿no?, de jornadas. Además serán abiertas a todo el público en general. Quan parlem d'alimentació sostenible, potser podem pensar en l'emissió de CO2, per exemple, però hi ha una altra qüestió també molt important, i més en aquesta època que estem vivint, malauradament, que és l'aigua. És com fer aquesta, suposo, no?, com fer aquesta alimentació sostenible també a l'hora del consum d'aigua, no? Cuando se habla de consumo, sí, tiene usted toda la razón, es así. Es decir, el consumo de agua es uno de los puntos evidentemente críticos, pero que va desde la producción del cereal hasta la utilización en animales y en el tema del envasado y la fabricación. Es decir, obviamente, por ejemplo, cualquier alumno que presente un TFG o un TFM en el que haya una optimización de los recursos de agua a lo largo de toda esta cadena alimentaria es más que bienvenido, por ejemplo. Ese sería, por ejemplo, aprovecho, usted ha sacado un punto que a lo mejor muchas personas intuitivamente no les parece, ¿no?, que podría ser interesante. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Sí, coincido 100%. Més l'altre dia parlàvem amb el secretari d'Alimentació d'Acció Climàtica, el senyor Carmel Mòdol, i ens explicava això, per exemple, el tema de l'aigua a la ramaderia, que en els punts, quan arribi el moment de declarar l'emergència, en aquest cas sobre la sequera,
hi haurà zones on se'ls haurà de dir, no?, de canviar la producció, per exemple, de l'engreix, no? Això s'haurà de fer. Entrarien, no?, la possibilitat de trobar maneres de com mantenir la producció o optimitzar-la amb menys aigua. Sí, nuestra idea es optimizar, es decir, la idea es siempre que sea posible. Yo entiendo que evidentemente el caso de la sequía es una situación excepcional y muy lamentable que puede requerir, como usted comenta, ¿no?, medidas drásticas, ¿no?, que sería evidentemente limitar, ¿no?, la producción, pero entendemos que en una situación estándar o menos crítica, nuestra idea es la optimización, es decir, cómo tener lo que se denomina, ¿no?, menos huella hídrica, ¿no? Es decir, que tú gastas menos litros de agua para cualquier proceso, ¿no? Y en esa optimización, por ejemplo, pues todo el trabajo de la cátedra creo que es una parte importante. De hecho, aprovecho también para destacar que la idea de este tipo de cátedra es multidisciplinar. Es decir, nosotros no hablamos solo de agronomía, que también hablamos de producción animal, hablamos de producción de procesos de fabricación en fábrica y de envasado. Es decir, todo esto evidentemente consume agua, por ejemplo, con su ejemplo, pues esto sería un tema transversal. De hecho, la cátedra también, que antes no lo he comentado en el resumen inicial, la idea es que sea transversal, ¿no? Es decir, que estos procesos cubran todos los aspectos, ¿no? Y por eso tienen cabida muchas ramas del saber: ingeniería agronómica, veterinaria, ciencia y tecnología de los alimentos, biotecnología, ecología, por ejemplo, ¿no?, recursos hídricos, en fin. Sí. I suposo que també entraria nutrició, per exemple. Por supuesto. Sí, por supuesto. Una part important de tot plegat. Parlàvem de la sequera, podríem parlar també, per exemple, del tema del CO2 i de la creació de plàstic, suposo, a l'hora d'envasar. Aquelles amanides que tots alguna vegada mengem, que hi ha més plàstic que amanida, com reduir-ho, no?, a l'hora de fer-ho més eficient, no? Sí, de hecho, por eso también parte de evidentemente en esta transversalidad, ¿no?, de la cátedra, por ejemplo, en el tema de ciencia y tecnología de los alimentos y el envasado, es una parte importante, porque claro, como usted comenta, sería ridículo, ¿no?, optimizar las primeras fases productivas, optimizar la granja y luego utilizar, ¿no?, todos los plásticos, ¿no?, que nos parezcan, ¿no?, y en un volumen, pues digamos, sin control o sin un criterio, ¿no? Entonces la idea, por ejemplo, es encontrar alternativas. Por ejemplo, otro trabajo que sería muy bienvenido a nivel de, ¿no?, para potenciar y premiar alumnos que hayan pensado, ¿no?, que este punto es importante, pues por ejemplo tiene cabida alternativas a la utilización de plàsticos en cualquier envase agroalimentario, por ejemplo. I aquí l'aparició, com diu vostè, tan important del grup Vallcompanys, que és qui doncs, promociona, fa de mecenes en aquesta càtedra, suposo que també li vol treure, des d'un punt de vista, entre cometes, egoista, per dir-ho així, treure-li un rendiment de que aquestes ments pensants donin idees per la seva producció. Bueno, evidentemente las empresas, pues evidentemente, ¿no?, ejercen su actividad económica, ¿no?, y evidentemente para ellos, evidentemente colaborar dentro de esta cátedra, pues es una oportunidad de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, creo yo, tener acceso, ¿no?, y evidentemente conocer de primera mano los trabajos que se hacen a nivel de los alumnos. No nos vamos a engañar, captar personas brillantes, ¿no?, evidentemente, eso está fuera de toda duda, pero también quiero destacar que su ánimo también es ser un poco como el punto de referencia sectorial, me explico. Es decir, también es una manera de que estas jornadas abiertas, por ejemplo, van a estar abiertas a todo el mundo. Es decir, si invitamos a ponentes, por ejemplo, nuestra idea, no este año, pero en años futuros, es invitar a expertos, por ejemplo, en nuevas formas de envasado, que haya menos plástico, por ejemplo, ahí puede acudir todo tipo de empresas. Es decir, que también puede ser un motor, ¿no?, de generación, ¿no?, de conocimiento a nivel sectorial. Es decir, no solo, evidentemente, cara a ellos propiamente, que evidentemente lo van a hacer, porque por eso es una de las razones, pero también tiene una parte de altruismo que quiero destacar, que creo que es así, porque si no, evidentemente, podrían haber puesto la condición que las jornadas fueran cerradas, ¿no?, y cosa que evidentemente no van a ser. No, evidentment, parlar d'egoisme entre cometes, de treure-li un rendiment lògic, a veure, tampoc no, ja que ho tenim, no, aprofitem-ho, no? Que també és una de les claus de la universitat, no? Aconseguir arribar a les empreses, que aquesta matèria gris que doncs mou i que remou per aconseguir aquests objectius sobre el paper tinguin una aplicació a la indústria, no?
Sí, totalmente. Es que, claro, yo, por ejemplo, tengo una faceta, evidentemente, como todo profesor de universidad, que es la investigación, ¿no? Claro, lógicamente nos encontramos que en muchas ocasiones el problema es la traslación, ¿no? Es decir, tú haces una investigación que muchas veces es difícil traslacionar, ¿no? A nivel de las empresas. Yo creo que este tipo de cátedras, por ejemplo, pues pueden ser un foro más, es un foro más, ¿eh? No es nada excluyente, en el que puede hacer más fácil esa traslación, ¿no? Y yo creo que en este sentido es una oportunidad más. O sea, yo me lo tomo, para mí, cuando me lo propusieron, pues obviamente para mí es un honor, ¿no? Poder, además es una empresa con la que yo históricamente me he sentido muy apoyado desde el punto de vista personal y de investigador, incluso antes de estar en la universidad. Por tanto, yo creo que hemos encontrado una simbiosis muy adecuada, tanto pues, la empresa como nosotros, y en mi caso en concreto como director. Moltes vegades, quan parlem del sector productiu de casa nostra, el primer sector, des de fora, des de Barcelona o des de Madrid, és vist com el dolent de la pel·lícula. Amb el tema del medi ambient moltes vegades. Suposo que la càtedra també lluita per acabar amb aquesta imatge, no? Por supuesto. Es decir, yo en este sentido, uno de nuestros objetivos, evidentemente, es lo que comentamos, ¿no? Promoción, difusión, y yo creo que también es importante contar cómo se hacen las cosas. Yo creo que en el sector agroalimentario hay unas corrientes que yo respeto, profundamente, que van desde el animalismo, ¿no? Hasta veganismo y otras corrientes, ¿no? que yo creo que son, por descontado, más que respetables, pero creo que las personas que no las compartimos también debemos contar nuestras razones, ¿no? Y contar cómo se hacen las cosas. Yo creo que una de las cosas que a nivel del sector agroalimentario creo que todo el mundo tiene claro es que nuestro sistema productivo tiene que estar a expensas de quien quiera verlo. Es decir, yo estoy convencido que no solo Bycombine, sino cualquier empresa de nuestro sector está dispuesta a que todo el mundo vaya a verlo, conozca cómo se hacen las cosas, no tenemos nada que ocultar, nuestro sistema es transparente, es trazable, sigue normas ISO en muchísimos procesos, con lo cual son normas muy estrictas, está sometido a una legislación europea aplastante desde todos los puntos de vista, en fin, no tenemos nada que ocultar. Simplemente tenemos el derecho, como todo el mundo creo yo, a explicar lo que hacemos y a la sociedad, ¿no? Que yo creo que en este sentido creo que esta es una oportunidad más. Com diu vostè, no hi ha res a amagar i des d'aquí es fan les coses molt bé, ha dit les normes ISO de la Unió Europea. Aquí tenim un col·laborador habitual que és el Pere Roquer, pagès de llarga reputació, que sempre ens diu el mateix. És que si no fem nosaltres l'alimentació, si no la fem des d'aquí, amb les normes nostres, ens vindran de fora, que no és perquè vinguin de fora, és perquè no compleixen aquestes normatives. I per tant és interessant explicar a la gent què és el que es fa i com es fa, no? 100% de acuerdo. Yo creo que una de las cosas peores que nos podría pasar, que yo, por lo menos en la parte que me toca, es una persona que llevo muchos años involucrado en producción animal desde diferentes ámbitos, ¿no? Más relacionados con la sanidad, pero también de la producción. Es obvio que si no producimos aquí, la carne vendrá de otro sitio, ¿vale? Lo que no me parece aceptable es que pueda venir de otro sitio sin seguir las normas que tenemos que seguir aquí. Es decir, esto creo que es un agravio comparativo, es una manera de desmontar, ¿no? Toda una red que hay de producción de ganaderos que se nos están ganando la vida honradamente, con un buen oficio, con una buena profesionalidad, y decir, señores, no lo hagan ustedes, que lo hagan en un sitio que no sabemos cómo lo hacen. Hombre, pues personalmente me parece catastrófico. Entonces, en la medida que esté en mi mano, y esta cátedra puede ser una cosa más, lo vamos a intentar revertir, ¿no? De alguna manera. Em deixa que entrem a la seva plana com a catedràtic de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i Veterinària de l'UDL per preguntar-li una mica com ha canviat des del seu inici, des del que recordi vostè, fins ara. Bueno, yo la verdad que en este sentido no soy quizás la persona ¿no? más adecuada. No pasa nada, porque yo llevo desde el año 2010. Home, ja són 13 anys, eh? Sí. Yo me ocupo de la parte, ¿no? Yo soy el profesor responsable de epidemiología y farmacología dentro de lo que es veterinaria. Entonces, evidentemente, yo lo que sí le puedo comentar, que creo que en este sentido creo que se puede decir con voz alta, creo que desde todo el trabajo que se lleva haciendo
en la escuela en general. Piense que la escuela, mucha gente no lo conoce, pero hablan de veterinaria, pero es que hay ciencia y tecnología de los alimentos, biotecnología, agronomía, forestal y veterinaria. Es decir, estamos hablando de 5 grados muy potentes más los máster. Es decir, es un campus, es un concepto, ¿no?, de campus. Yo puedo comentar que no es porque trabaje yo allí, pero creo que es de los más potentes, no solo de Cataluña, yo diría que del resto de España, y creo que es para estar muy contento, ¿no?, que Lleida tenga a nivel académico, por decirlo de alguna manera, una consonancia con el mismo peso que tiene en el sector agroganadero, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, y creo que los estudiantes, sobre todo aquellos estudiantes, por ejemplo, en mi ámbito, ¿no?, de veterinaria, que se quieran dedicar a la producción animal, que yo animo, por favor, es un buen trabajo, es una manera de ganarse la vida, se apoya al sector primario, por favor, animaos, ¿vale?, a hacerlo. Creo que es un buen sitio para hacerlo. Creo que tenemos los medios suficientes, ¿vale?, para poder dotar a los alumnos en este ámbito, en el ámbito de la producción y de la sanidad de las especies de ganadería, una buena formación. Que hi ha por a la fuga de cervells, pel que em diu, perquè veig que invoca molt a la gent que es quedi, advoca molt al territori. No, pero sobre todo, quizás no me he expresado bien, sobre todo porque hoy día, que también es lo que quería comentar, cuando los alumnos piensan en veterinaria, sobre todo en el ámbito, ¿no?, que yo conozco más, pues la gente piensa en pequeños animales, ¿no? Claro. Porque pues tienes el perro, el gato, ¿no?, y incluso animales exóticos, que está muy bien, y es un ámbito, por descontado, todos nos gusta tener nuestro perro, nuestro gato, pero por favor, hay una parte de la veterinaria clásica, apoyo a nuestros ganaderos, producción animal, clínica de grandes animales, terneros, vacas, ¿no?, cerdos, por favor, es una parte muy importante. Gracias a Dios, los alumnos que nos vienen, el porcentaje que se quiere dedicar a la parte de grandes animales todavía aquí es considerable, pero por ejemplo en otras universidades españolas es catastrófico, es decir, todo veterinario que entra solo quiere hacer pequeños animales. Entonces, claro, tenemos también este problema, vamos, de paso, si estas, ¿no?, sí, ondas me sirve para, ¿no?, para poderlo hacer, creo que el alumno, ¿no?, si los alumnos nos vienen del ámbito rural, tienen muy claro que la producción animal es importante, pero claro, si vienen de ámbitos urbanos, están muy alejados, ¿no?, de lo que es la producción, entonces, y de la sanidad de grandes animales. Entonces lo ven como algo distante. Cuando ya estudian con nosotros ya se dan cuenta que es algo importante y que es una vía laboral. Yo le puedo comentar ahora que actualmente trabajar de veterinario de porcino es fácil encontrar trabajo, hay una demanda importante. Otro tema que tiene sus complicaciones, porque evidentemente nos han complicado con muchas cuestiones, igual que los ganaderos, nuestra regulación también es muy exigente, pero es una buena vía laboral. Y por ejemplo también a nivel de la cátedra, nuestra idea es promocionar que esto es un buen lugar de trabajo, es decir, es un buen sitio para hacer una carrera profesional, en este sentido. Convençut que és així. M'ha parlat de que vostè s'encarrega una mica del tema també de les pandèmies, d'aquestes qüestions que tenen a veure amb les malalties animals. Sí. No sé si el fet d'aparèixer a animals, sobretot domèstics, d'altres indrets, poden complicar la vida a la producció animal. M'explico. Malalties que es transmeten d'altres animals. Ahir parlàvem, per exemple, un article del Mundo que deia que fins i tot les cotorres argentines aquestes que han poblat moltes ciutats, entre les quals Lleida, que ja n'hi ha, ja tenen el seu propi dialecte. Ja no parlen argentí, cosa difícil amb un argentí, per cert. Per tant, que les cotorres canviïn de dialecte vol dir que ja estan molt assentades aquí. No, cotorres o el que sigui, però aquest tipus d'animals que ve de fora i es traspassa aquí, no sé si porten malalties que s'han de mirar de com lluitar contra elles. Usted acaba de tocar un punto esencial. Es decir, un sector como el sector en Lleida, agroganadero, debemos protegernos, ¿no?, frente a la entrada de enfermedades que nos vienen desde fuera. También quiero aclarar que la legislación sobre sanidad animal en materia de importación, ¿no?, de enfermedades está muy regulada. Es decir, nosotros no podemos traer animales, por ejemplo, para que se haga una idea ahora mismo, de países con peste porcina africana. Es decir, esto está súper legislado, ¿vale? Pero claro, tenemos, por ejemplo, la entrada de las cotorras, que como usted ha comentado, pues pueden traer otras enfermedades, ¿no? Es decir, todo lo que traigamos vivo es un riesgo. Es un riesgo, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay países que tienen muy claro que este riesgo no quieren convivir con ello. Ejemplo, Australia, Chile tienen normas de entrada de todo tipo de animal, incluso, por ejemplo, semillas de plantas, que se habla poco de la sanidad vegetal, por ejemplo, que también es un tema importante. Claro, si tú limitas esto, minimizas los riesgos. Coincido. Es decir, tenemos que minimizar riesgos. Este gran sistema productivo
se nos puede caer por muchas razones, pero una de ellas es la sanitaria. Entonces, yo creo que quizás se hace, y se hace esfuerzo, y se hace mucha inversión, y analizamos, pero creo que deberíamos ser todavía más estrictos en la importación de animales, ¿vale? Sobre todo animales exóticos, ¿vale? De países, ¿no? Que haya menos control. Yo creo que en este sentido coincido que deberíamos darle una vuelta en este sentido, que incluso puede ir más allá de los requerimientos legales. Es decir, nosotros, la legislación te obliga a cosas, pero tú como sector puedes decir, no quiero asumir este riesgo, no quiero asumirlo. Entonces, puedo poner normas que van más allá de lo que dice, ¿no? la legislación en este sentido. Aquest seria un bon tema per una xerrada de la nova càtedra d'alimentació sostenible? Sí, sí. Li deixo aquí. Deixo aquí, suposo que l'havia pensat. Sí. Doncs avui hem volgut parlar amb el Lorenzo Fraile, que és, com hem dit, catedràtic de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària, Forestal i Veterinària de la UDL i director d'aquesta nova càtedra d'alimentació sostenible de la UDL i el grup Vallcompanys, que doncs, ja ha començat a caminar. Li agraeixo que ens hagi atès, moltes gràcies, que vagi molt bé i fins la propera. Adéu-siau. A usted.